El año pasado en nuestro país tuvimos algunos acontecimientos que nos hicieron mirar hacia el agua, hacia las costas. Tuvimos la primera área protegida oceánica en el entorno de la isla de Lobos y los islotes que la circundan, allí en lo que sería frente a las costas del departamento de Maldonado. Obviamente tuvimos Uruguay Sub-200, que también nos trajo muchas reflexiones, pero después quedamos como en una laguna, lo que no quiere decir que no se haya seguido trabajando y mucho en temas de preservación, conocimiento de la biodiversidad y sobre todo en tratar de apoyar a los organismos encargados de generar nuevas áreas protegidas. De eso vamos a conversar con quien volvemos a recibir en Sobre Ciencia, Andrés Milesi de la Iniciativa Mar Azul Uruguayo. Bienvenido, Andrés, nuevamente. Y con María Fernanda Vila Rosano, que es estudiante de veterinaria aquí en Facultad de Veterinaria justamente, pero que estás actualmente trabajando en el CURE, ¿CURE Maldonado o CURE Rocha? Maldonado. El de Rocha. Ah, el de Rocha. Perfecto. Si les parece bien, para entrar en tema, vamos a ver un pequeño material audiovisual que prepararon justamente nuestros invitados. Lo vemos y volvemos a esto. Estamos trabajando aquí en Punta Ballena junto a la Universidad de la República, el CURE Rocha y el Ministerio de Ambiente para tratar de investigar y conocer aún más todas las especies que están en esta zona tan particular. El principal motivo de esta campaña es generar información para brindarla luego al Ministerio de Ambiente para que se generen áreas marinas protegidas y particularmente en la zona de Punta Ballena. Nuestro objetivo principal es la búsqueda de tiburones y de rayas, pero también es interesante conocer toda la fauna que hay en este sector. La metodología que hemos utilizado es buceo con snorkel libre, también la utilización de broops, que son cámaras con carnadas debajo del agua, que las llevamos en embarcaciones o incluso también en kayak, y utilizamos luces submarinas también para darle visibilidad a nuestras aguas poco claras, y se eligen ciertos puntos que muchas veces nos los pasan los pescadores, en donde son buenos pesqueros o hay algún accidente geográfico, por ejemplo una piedra. Andrés, María Fernanda, en tierra es fácil o menos difícil proponer un área protegida o una zona que sea candidata, porque bueno, uno toma conocimiento fácilmente con lo que puede ser una biodiversidad, es decir, bueno, en este lugar hay poca intervención humana, se ven tantas... En el mar es mucho más complicado y hay que generar ese conocimiento. ¿En eso están? Sí, no solamente la inaccesibilidad que tienen estos sistemas, los costos que también están asociados, y nuestras aguas presentan una complejidad, la poca transparencia que tenemos, y eso es un gran desafío, y muchas veces con este tipo de tecnología o con el esfuerzo de los científicos logramos tener estas pequeñas imágenes que representan cuestiones muy importantes. Por ejemplo, ver por primera vez algunos tiburones y algunas rayas no fuera de su entorno, es decir, no pescadas o capturadas, sino en su propio entorno. Obviamente que cuando hay una ciencia costosa, como por ejemplo la Smith Ocean o el Falkor, eso se ve muy lindo y se ve... Sí, en Technicolor. Totalmente, y acá lo que estamos viendo es otra situación, obviamente con la mejor ciencia disponible, pero con algunas tecnologías que no son las de primer mundo, digamos, ¿no? Pero se puede obtener un dato de calidad y bueno, que obviamente va a permitir después generar más estudios y medidas de conservación. María Fernanda, vos te sumaste a este grupo de trabajo, como decíamos, estudiando veterinaria. Por alguna razón uno asocia veterinaria con tierra, Sí. y sin embargo, bueno, ahí hay todo un camino por hacer en el agua, ¿no? Sí, como tú dijiste, un camino bastante importante por recorrer, sobre todo porque en facultad, si bien si uno como que se va abriendo un poco su propio camino, todo está enfocado a lo que son grandes animales, lo que es todo animales terrestres, que está súper desarrollado, pero como que se le da, no sé si la espalda totalmente a lo que es el mar, pero no tienen, viste, esas contemplaciones, tal vez los conocimientos que nos proporcionan a nosotros como estudiantes no van enfocados a lo que son
la ecología marina o el cuidado mismo de lo que tenemos, nuestra biodiversidad en el mar, ¿no? ¿Qué tipo de aporte estás haciendo desde tu carrera al grupo? Digamos, ¿están investigando poblaciones, presencias, migraciones? Sí, estamos tratando de poder ubicarlos geográficamente, ¿no? Decir, bueno, están en este punto o vienen por acá a alimentarse o a reproducirse, están en nuestras costas. Estamos tratando de seguirlos. Particularmente yo me sumé el año pasado por el tema de una pasantía y bueno, y traté de poder, ¿cómo decirlo?, anexarlo a lo que serían las redes sociales también, que obviamente en los últimos años han avanzado un montón, y poder acercar la ciencia ciudadana, digamos, o el común de la población, a decir, bueno, vi un tiburón, le pude sacar una foto, lo subo a redes y en las redes mismo va a haber gente que me va a poder ayudar a decirme, no sé, esta es tal especie, es juvenil, es adulto, más o menos por ahí estoy tratando de hacer un nexo, digamos, Claro, ¿viste? claro. Como tratar de acercar un poco a la población a lo que son los registros y bueno, y hacer algo con No, eso. pero está bueno. No, pero aparte, algo de lo que dice María Fernanda, Andrés, a mí me llamó la atención y es ver que ustedes, por ejemplo, tienen como grandes socios y colaboradores a los clubes de pescadores. Y uno lo asociaría con lo contrario, si fuera un pescador y un conservador de la biodiversidad no deberían ser amigos. No, totalmente. Hay que romper Claro. ese estigma, digamos. Tenemos un gran socio, en este caso el Club de Balleneros de Punta Ballena, pero también los socios que nos dan esa información, como decía María Fernanda, a través de redes, pero a través también ya de un contacto personal. Nos dicen, che, agarramos este tiburón en esta época, en este momento, y esa información obviamente nutre una base de datos para después hacer análisis. Pero además de eso, cuando le decís que ese tiburón o esa raya tiene un problema de conservación, enseguida es, ok, lo pesqué, si no lo voy a consumir o no lo voy a utilizar, enseguida lo devuelvo. Entonces, ese compromiso de devolución es una acción de conservación que muchas veces no es porque no se quiera, sino es porque no se conoce. No saben la situación de que ese tiburón viene a nuestras costas a reproducirse o a parir, y que pasa su primer año de vida y esa información les dice, ah, ok, entonces no lo pesco más, lo devuelvo. Y en eso estamos trabajando con los pescadores, con los clubes de pesca y obviamente con la universidad y con el Ministerio de Ambiente. María Fernanda, otra de las referencias que hacía recién tiene que ver con ubicación, porque a diferencia del animal de tierra, en el mar todavía son mayores las migraciones. Sí. El año pasado se puso en marcha el proyecto de Tiburón Gato Pardo, que lo que buscaba justamente es eso, reconstruir todas las áreas. Eso lo hace mucho más complejo, ¿no? Y lo hace, sí, un poco más complejo, pero lo bueno de poder trabajar, justamente mi enfoque de poder, no solamente que me encanta y no sé cómo expresarlo bien, pero ser parte de esta campaña, tanto en Punta Ballena como también estuvimos en La Paloma, estuvimos en varios lados, también poder recabar información de todos los lados, decir, bueno, mucho más ojos, ¿no? Como Claro. son muchas personas que ven, que están en distintos lugares al mismo momento y bueno, por ahí lo ven, en La Paloma se ve uno, en El Cabo se ve otro, en Punta Ballena se ve otro. A mí me pasó de que yo, bueno, en mi base de datos, de todos los datos que fui recabando, había días que tenía de distintos lados, ¿viste? Y bueno, y eso obviamente le hacemos una curaduría, decimos, bueno, este dato nos sirve, este dato no nos sirve, pero es como eso, tenemos como un apoyo más global, ¿viste? No es tanto solamente el trabajo científico de las campañas convencionales, que además de ser costosas, llevan mucho tiempo y bueno... El concepto de ciencia ciudadana es su Exacto. mejor expresión, ¿no? Sí. De todos y todas hacen un esfuerzo común. Sí. ¿Cuáles serían las zonas que a priori deberían ser consideradas como potenciales áreas protegidas en la parte fluvial y oceánica de nuestro país? Bueno, estamos trabajando obviamente con otras instituciones. En la parte fluvial es de destacar toda la zona del río Uruguay, entre Paysandú
y la desembocadura del Río Negro, que ahí tenemos la presencia, por ejemplo, de rayas de río, que tenemos el récord de tener una de las rayas más grandes a nivel mundial, rayas de río, y estamos proponiendo esa área como un área para proteger. En la parte marina, si bien ya hay preestablecidas zonas costeros marinas, estamos en la búsqueda de proteger cada vez más, no solamente por la Agenda 2030 de que tenemos que llegar al 30%, sino también de como uruguayos proteger, obviamente como una política de Estado de Uruguay, ¿no? Y no depender solamente de lo que nos dicen, sino decir desde Uruguay una política de Estado de Uruguay para conservar. Ahora, para ahí. Dijiste de área protegida del río Uruguay desde Paysandú hasta la desembocadura del río Negro. Exacto. ¿Vos podés pensar en un área protegida con todo el desarrollo que hay en esa zona? Puertos, fábricas, establecimientos turísticos. Sería ideal convocar a todos esos actores, mencionar de que ahí tenemos 2 especies, al menos 2 especies, se está viendo que hay otra tercera especie de raya de río, documentar eso, hacer educación y comentar a la gente de que muchas veces las acciones que hacemos, por ejemplo, una práctica muy común en nuestra zona, lamentablemente, es capturar una de esas rayas y cortarle la cola. Porque está eso de que con la cola te pega con un aguijón. Entonces hay una práctica que ya está totalmente fuera de época, que es esa. Entonces educar para tratar de concientizar. Educar para decir, hay rayas que tienen problemas de conservación, sus poblaciones están en decrecimiento y las compartimos con Argentina. Entonces tendría que haber también un ejercicio entre Uruguay y Argentina para tratar de proteger esas especies. Cuando decís nuestra zona, está bueno que la gente lo sepa, ambos son oriundos de Fray Bento, son litoraleños, y la pregunta es, ¿sería una ampliación, por ejemplo, de esteros de farrapos o son 2 cosas distintas, hay que contemplarlos como 2 ecosistemas diferentes? Creemos que esa especie va a potenciar farrapos, porque no está siendo considerada en los planes. Entonces, es una especie más, no solamente las especies que están como prioritarias en esas zonas de farrapos y río Uruguay, sino que decir, acá hay otra especie más o varias especies más a ser consideradas para proteger. María Fernanda, como decía, bueno, vos también sos del litoral oeste, te fuiste arrimando a la costa oceánica, primero a Facultad Veterinaria, después al CURE. Tenemos poca mirada del país como integral, ¿no? O sea, el que sabe del campo no sabe del agua, el que sabe de agua sabe hasta la playa, pero no lo que pasa 100 metros más adentro. Sí, sí, no, y de hecho bueno, yo lo aprendí en facultad, obviamente, hay un montón de palabras que se usan en lo que es la acuicultura también, porque a nosotros como veterinarios, yo como futura veterinaria, nos enseñan mucho sobre esa parte de cómo son los recursos en realidad y que comparten incluso hasta palabras con lo que es el agro, ¿no? Lo que son las semillas, haciendo referencia a pequeños animales, de cómo arrancan hasta cómo terminan creciendo después los adultos. Hay como un montón de cosas que son similares, pero sin embargo no se le da la importancia que se le tiene que dar al mar y no se le da esa protección y ese sentido de pertenencia que tenemos que tener los uruguayos para con el mar, ¿viste? Porque en realidad el Uruguay tiene más maritorio, esa es que la palabra. territorio. Claro. Sí, es así, ¿viste? Y bueno, sí está muy, muy potenciado lo que es el agro, lo que es la tierra, pero sí se le ha dado hay como, me parece, no sé si un vacío es la palabra, pero sí falta un poco de apoyo hacia los animales que viven en el agua. Sabemos que viene cuanto menos una campaña más antes del fin de año. Esto tiene una salida de un informe. ¿Qué le van a entregar al Ministerio de Ambiente como herramientas para potenciar esta solicitud de considerar áreas protegidas a futuro? Sí, tenemos pensado hacer un informe con Facultad de Ciencias, nos colaboró también Gastón Manta, que es oceanógrafo, o sea, toda la parte oceanográfica, toda la parte de peces y otros organismos que aparecieron en las cámaras que los pudieron ver ahí. Entonces eso va a ser todo un insumo para el Ministerio de Ambiente que en el caso de Punta Ballena va a sumar a toda la información que ya se ha recabado.
Y sin embargo tenemos pendiente y te vamos a invitar para el próximo mes de octubre y noviembre, probablemente lo hagamos en La Paloma, para también generar más contenido de datos sobre todo en esa zona. Y una zona muy importante que estamos evaluando, pero nos es complejo llegar, que es el Banco del Pez Limón, que es una zona, una restinga es una barranca abajo del mar con muy alta biodiversidad. Y que bueno, como está a 100 kilómetros de la costa, no tenemos... El kayak se nos resulta complejo y el buceo libre también, así que estamos solicitando ahí la colaboración de la Armada para que con su barco oceanográfico podamos llegar y tirar este tipo de cámaras en esa zona. Déjame recordarle a la gente que la primer posibilidad de una inmersión de un ROV en la restinga del Pez Limón la potenciaron ustedes, consiguieron una embarcación en ese momento de Greenpeace, PDCIVA Geociencias, Facultad de Ciencias puso el ROV de Uruguay, el chiquito, y las vimos acá en Sobreciencia, a esas imágenes de los corales blandos del fondo marino y la abundancia de pez limón que llamó la atención porque no se sabía, ¿no? Totalmente, sí, y que fuiste partícipe también de esa campaña. Exactamente, un poquito en el agua anduvimos. María Fernanda Andrés, gracias por hoy. Por suerte hablamos todo lo que podemos de estos temas, aunque siempre va a ser poco, porque como quedó dicho, hay más mar que tierra, pero conocemos infinitamente poco. Así que seguimos con esto. Gracias, muy amable. Antes de irse, tenemos los presentes de Ística Objetos para ustedes. Acá vemos las muestras, vamos a hacer así, mira. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Estos son los presentes, los objetos que confecciona la gente de Ística por nuestra sexta temporada en TV Ciudad. Así que bueno, allí los llevan. Andrés y Fernanda, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Cerramos nuestro programa de hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene.